Bien, Levítico capítulo 20, tanto el capítulo 19 como el capítulo 20, algunos lo conocen como santidades o santidades prácticas, ¿no? Entonces decíamos, cuando leíamos estos capítulos, si bien es cierto, el capítulo 19 nos ha hablado sobre qué cosas prácticas debería de cuidarse o marcar la diferencia a su pueblo, ¿no? Y nos ha hablado de cosas prácticas ya desde capítulos anteriores, incluso en cuanto a la comida y varias cosas, pero aquí nuevamente está recalcando, ¿no? De cosas prácticas en las que debía de cuidarse de su pueblo, eh, pero en el capítulo 20 está hablando de las penas, ¿no? En el caso de que, o la sentencia, ¿no? ¿Cuál era la condena? En el caso de ellos rompían estas reglas, ¿no? Entonces, veíamos de que estas reglas o estas leyes que Dios da parecen drásticas, a simple vista parecen drásticas cuando uno los lee y dice, ¿cómo, no? Dios puede decir que se dé pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás eso suena como que drástico, pero también muchas veces podemos tener esa reacción cuando no conocemos el trasfondo y cómo es que Dios ha venido advirtiendo repetidas veces de que eso no deberías de hacer, ¿no? O sea, Dios ha advertido repetidas veces de que eso no debería de caracterizar a su pueblo, ¿no? De que ellos tienen que marcar las diferencias y en algunos casos les ha dado las implicancias de por qué no deben de hacerlo. Entonces, pero si a pesar de todo eso lo hacen, Dios está dejando leyes, pero estas leyes no tanto son porque de pronto Dios es un Dios drástico, sino Dios es un Dios justo, pero estas leyes sobre todo son porque Dios está protegiendo a su pueblo de la perversión. Ya les ha dicho, ¿no? Que los ha sacado de Egipto una cultura, un imperio lleno de perversión, de idolatría, y los está llevando a otro lugar donde ciertamente físicamente fluye leche y miel, pero que tenían también idolatría, donde había mucha inmoralidad sexual, donde había mucho paganismo, donde había mucha fornicación, donde había mucho adulterio, donde había mucho eh, ocultismo, ¿no? Entonces lo que le está diciendo, y ya los ha dicho versículos atrás, no vivan como en Egipto, tampoco vivan como los cananeos, ¿no? Sino vivan conforme mis estatutos. Entonces Dios está dando estas leyes prácticas y eso es santidad, ¿no? Y les ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Y ahora cuando terminemos los pasajes, más o menos el versículo 26, si no me equivoco, nuevamente les va a recalcar diciendo, sed santos porque yo soy santo. Y entonces, y esta palabra santos, entonces, no es que solamente tenía que ver con la manera de vestir o hablar decorosamente. Ser santo era en la vida práctica, ¿no? En qué comían, en qué cosas practicaban, en las relaciones familiares, en el ser honesto, en el ser íntegro, en honrar padre y madre, en cosas prácticas donde su pueblo tenía que mostrar santidad, no solo en su forma de vestir o en su forma de hablar, ¿no? Y lo mismo podemos aplicar hoy en día para la iglesia. Santidad no es aquel que canta una canción bonita en el momento del servicio central, ¿no? O en el culto, ¿no? Santidad no es aquel que de pronto viste de alguna manera formal en los servicios. Eso, o sea, es una santidad superficial en todo caso, si se quiere llamar santidad. Santidad se da en el día a día, entendiendo que somos templos del Espíritu Santo y Él ya nos ha hecho santos. Y no nos ha dicho, tienes que ser santo para que seas mi hijo, para que seas mi pueblo, sino te está diciendo, porque eres mi hijo, porque eres mi pueblo, porque te he rescatado, tienes que ser santo, porque yo soy un Dios santo. En estos pasajes de Levítico les ha dicho, yo soy un Dios santo, diferente, apartado del pecado, distinto a esos dioses paganos de Egipto y de Canaán, diferente. De la misma manera está diciendo, mi pueblo tiene que ser un pueblo diferente, diferente a Egipto y diferente a los cananeos. Lo mismo dice para nosotros. No vivas como antes vivías, tampoco vivas conforme como este mundo vive. Vive conforme su palabra. Y básicamente eso es lo que nos quiere decir a través de estos pasajes de Levítico, ¿no? Entonces, ¿qué tal si me acompañan a orar nuevamente y comenzamos a leer del verso 10 en adelante? Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Nos traes nuevamente a ser escaneados por tu palabra, Señor. Nos traes nuevamente, Señor, a poner nuestra vida
frente a tu palabra, Señor, como un espejo, Señor, para que tú ministres nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entenderlos, Señor, y a reconocerlos que vienen de parte de ti, Señor. Y dispón nuestros corazones, Señor, para que sean confrontados, pero transformados, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que se ha conectado, Señor. Gracias porque tienen esa disposición, Señor, de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén. Bien, vamos a leerlo a partir del verso 10, ¿no? Donde básicamente nos habíamos quedado, dice. Si un hombre dice, cometiere adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, y esta es una pena de muerte, ¿no? Por eso te decía, parece duro, hoy en nuestro contexto occidental, para un peruano, ¿no? Esto parece duro, ¿no? ¿Cómo es que si de pronto comete adulterio, dice el adúltero, ¿no? Dice, y la adúltera, ambos, dice, indefectiblemente serán muertos. Y es por eso, quizás cuando nosotros leemos estos pasajes, cómo es que Dios está dando estas leyes, también podemos proyectarnos un poco y entender un poco más lo que ocurrió en los tiempos de Jesús. ¿Qué ocurrió en los tiempos de Jesús? Trajeron ante él a una mujer a quien querían apedrear, ¿no es cierto? A quien querían dar muerte, ¿no? Y le preguntaron al Señor, eso está en Juan capítulo 8, ¿no? Lo puedes leer del verso 1 al 12, ¿no? Y traen ante Jesús a esta mujer adúltera. Y ciertamente ellos estaban aplicando la ley, pero no la estaban aplicando del todo. Porque ¿qué nos está diciendo Levítico? Levítico nos está diciendo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No dice que solamente la mujer sería muerta o apedreada en todo caso, sino ambos. Y si nosotros leemos Juan capítulo 8 de verso 1 al 12 y vemos la historia, dice que a la mujer lo encontraron en el acto mismo. No sé si le pusieron cámaras, qué sé yo, ¿no? Pero lo encontraron en el acto mismo, ¿no es cierto? Cometiendo el acto de adulterio. La pregunta siempre ha sido, ¿dónde estaba el varón? Porque si le encontraron en el acto mismo, sabemos que un acto de adulterio se hace de a dos, no de a uno. Y no estaba el varón. Pero estos fariseos traen a Jesús y ciertamente ellos creen estar cumpliendo la ley, pero no la estaban cumpliendo del todo, ¿no es cierto? Por eso es que cuando traen ante Jesús, Jesús dice se agacha y comienza a escribir en tierra. La verdad, hasta ahorita no sabemos, nadie puede decir qué es lo que escribía, ¿no? Algunos dicen a lo mejor estaba escribiendo el pecado de los demás que estaban queriendo apedrear, como mostrándoles que ellos también son pecadores. Otros dicen a lo mejor estaba escribiendo el nombre del adúltero, ¿no? A quien ellos habían encubierto. Pero lo que sí vemos en la Biblia es que estos hombres, cuando dice su conciencia los acusa, estos hombres se comienzan a retirar de uno en uno, ¿no? Y vemos finalmente a Jesús diciendo a la mujer, yo no te condeno, pero ve y no peques más, ¿no? Entonces, no es que veamos de pronto a Jesús apañando el pecado del adulterio, para nada. Jesús conocía lo que decía Levíticos capítulo 20, verso 10. Pero también sabemos que estas leyes, por más drásticas que parezcan, lo que, como les decía al principio, lo que están haciendo es un cerco y Dios está protegiendo a su pueblo de la depravación. Si Dios no hubiese puesto estas leyes drásticas, si aún poniendo esas leyes drásticas, su pueblo terminó distorsionándose, yéndose tras otros dioses, cometiendo adulterio y haciendo una y otra cosa, si aún poniendo las leyes drásticas, imagínate si no los hubiese puesto. Pero también esto es un indicio que las leyes, como tal, la sentencia, la condena o la pena de muerte, no transforma vidas. Es un cerco que previene, pero no transforma vidas. Pero créeme que Jesús sí transforma vidas, porque Jesús transformó el corazón de esa mujer adúltera. Esa mujer adúltera no era una víctima. Esa mujer adúltera era una mujer que había pecado. Y Jesús le está diciendo claramente, no peques más. Y Jesús claramente le está diciendo, tus actos no son correctos.
tus actos son abominables, pero ve, no peques más, pero te perdono. Eso transforma vidas. Entender que nos merecíamos la muerte espiritual, pero que Jesús pagó por nosotros y nos dice, te perdono. Ah, bacán, como Jesús me perdona, entonces sigo pecando. No puede ser la actitud de alguien que entiende la gracia de Dios. La gracia de Dios, Jesús en su gracia nos dice, ciertamente la pena de muerte no se va a ejecutar, sino que yo he entregado mi vida por ti y he pagado por ti, pero nos dice, ve y no peques más. Jesús es el que sí transforma vidas. La gracia transforma vidas, pero hay que entenderla como tal. La gracia dice reina para justicia o para juicio. No dice que la gracia reina para libertinaje, pero muchas veces podemos malinterpretar la gracia y decir, bueno, en Jesús todos somos perdonados, pero no solo perdonados, no dice que somos transformados, convertidos, santificados, lavados. La obra preciosa de Cristo involucra muchas cosas más. Y decíamos el día domingo, el día del servicio central, cuando estudiamos Romanos, no es que Dios viene y te dice, Keila, te perdono, Nelly, te perdono, yo soy bueno, John McClay, te perdono. Dios no dice eso. Dios dice, he entregado mi hijo. No te estoy perdonando por perdonar, he entregado mi hijo. Pero en esa entrega te perdono, te justifico, te transformo, te convierto, te santifico, te lavo, te limpio, te purifico. Y hace muchas cosas más. De tal manera que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cogemos el pack completo. No solamente el perdón. ¿Me dejo entender? Entonces, volviendo al Levítico, estas leyes prevenían de que su pueblo se pueda degradar, depravar más. Estas leyes estaban como un cerco para que su pueblo no sea como los egipcios y no sea como los cananeos, pero vemos a través de la historia que estas leyes no transforman corazones, pero Cristo sí transforma corazones. Y hoy nosotros como cristianos hemos sido llamados justamente a amar a Cristo y guardar sus mandamientos. La pregunta sería, esto ya no me aplica para mí, ¿no? Ciertamente la pena de muerte no aplica para nosotros porque Cristo ya lo pagó, pero Jesús te dice como la mujer adúltera, sí, cierto, te perdono, pero ve y no peques más. Usted dice, pero pastor, yo no estaba en esos actos, ¿no es cierto? Pero aplica para todos los tipos de pecado. Pero ve y no mientas más, pero ve y no murmures más, pero ve y no chismees más, pero ve y no seas más, no hagas más idolatría. Y en todos los sentidos, pero ve y no codicies más. En todos los sentidos. Muy bien. Verso 11, mira, va a seguir hablando sobre estas leyes que son bien fuertes. Dice 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Esta frase, su sangre será sobre ellos, es, ellos son responsables del acto que han cometido. Y lo que está diciendo, ciertamente van a ser muertos y alguien se escandalizaría diciendo, derechos humanos, ¿cómo lo vas a matar en esos tiempos? ¿No te imaginas? Y lo que está diciendo, no, ellos son responsables. ¿Por qué? Porque dices, pero esto estaba ocurriendo en el pueblo. No, pero ocurría en Egipto y ocurría en Canaán. Y Dios está advirtiendo a su pueblo de que no suceda esto. Y así era decir, se acostare con la mujer de su padre, con su madrastra. Pregunto, para los tiempos de Pablo, cuando él escribe a la iglesia de Corintio, había casos como esos, donde un hijo se estaba acostando con la mujer de su padre. Para nosotros puede parecer descabellado, pero ocurría. Y Dios está previniendo a su pueblo de que no lleguen a tales actos. Dice, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, nuevamente. Cometieron grave perversión. Y eso es lo que está anticipando el Señor con estas leyes prácticas, que su pueblo no se pervierta. Imagínate si Dios no pone estos cercos. Su pueblo hubiese sido igual que Sodoma, igual que Gomorra, y si aún poniendo Dios estos cercos, su pueblo se distorsionó. Vemos en el linaje de David uno de sus hijos terminando abusando de una de sus hermanas, es decir, los hijos de David. ¿No? Entonces, a pesar de estas leyes,
A mismo David lo vemos cometiendo adulterio, a pesar de que estas leyes para aquel entonces ya existían y ellos eran israelitas. Y justamente Dios está previniendo que su pueblo no se pervierta. Dios a través de estas leyes, cuando dice su sangre será sobre ellos, es decir, tienen que asumir la consecuencia de sus actos, está diciendo. Básicamente Dios está protegiendo a su pueblo, a la mujer, y está protegiendo también el matrimonio bíblico, porque en ningún momento está prohibiendo el tener relaciones como tal, el acostarse como tal. Eso Dios lo honra, eso Dios lo ha constituido, lo ha instituido dentro del matrimonio. Eso es puro y agradable a los ojos de Dios. Y basta leer el libro Los Cantar de los Cantares, ¿no? O el mismo Génesis, como lo dice, ¿no? Entonces, Dios no está en contra de eso, ¿no? O sea, eso es honroso dentro del matrimonio. Lo que Dios está en contra es fuera del matrimonio y las perversiones que se daban a raíz de eso, ¿no? Entonces, seguimos, verso 13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de homosexualismo, ¿no? Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Lo tenemos claro, ¿no? O sea, y tú dices, oh, la homosexualidad será recién, pues de los años 1900, falso. De los tiempos levíticos, esto era propio en los pueblos como Sodoma, Gomorra, como en Canaán, donde ellos van a ir, los eteos, los fereceos. Dentro de todos ellos eso se practicaba. Y Dios está anticipando a su pueblo que no caigan en ese tipo de perversión, lo está llamando. Cometieron grave perversión si es que lo hicieran. ¿Por qué te digo que lo está anticipando? Porque ya lo ha dicho y más adelante va a volver a decirles, no sean como esos pueblos, no vivan como esos pueblos. Es porque ya existía la homosexualidad, donde se acostaban con un varón como si fuese mujer, dice, ¿no? Y eso Dios está prohibiendo nuevamente para su pueblo, ¿no? Verso 14, mira, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. También tú dices, ¿quemará con fuegos? Cierto, ¿no? Y dice que a quien, al que tomare mujer y a la madre de ella, es decir, al que estaba viviendo, acostándose, llevando una relación de pareja con su pareja y con la mamá de su pareja, como hoy en día decir, con la suegra, ¿no? Y eso Dios lo está catalogando como vileza, ¿no? Como un acto inaceptable, ¿no? Y como un acto grave. Y si era un acto grave, también las consecuencias son graves. Prácticamente está diciendo, los van a quemar. ¿Y quién tenía que aplicar esto? El pueblo. Es algo duro. ¿Por qué lo está diciendo Dios? Porque esto ya existía en esos pueblos. ¿Dónde? En Canaán, ¿no? La tierra de todos los cananeos, de todos los feos, como decimos, ¿no? Entonces, esto ocurría y Dios le está anticipando a su pueblo, está diciendo, así no vivas. Eso no debes imitar, ¿no? Eso no está bien. Verso 15 dice, cualquiera, dice, cualquiera que tuviere, dice, cópula con bestia, ha de ser muerto. Y mataréis a la bestia. Y dice, y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, dice, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos, ¿no? Y aquí también está hablando de lo que hoy en día se conoce como la zoofilia o el bestialismo, ¿no? Quizás, o sea, esto no creo que sea común entre nosotros, ¿no? O que hayamos visto casos cercanos, pero existe. El hecho de que no haya mucho, no sea muy evidente, no significa que no exista. Esto existe. Y aquel entonces también existía. Es más, aquel entonces era practicado como parte de sus rituales a sus dioses paganos, ¿no? La zoofilia, ¿no? El tener relaciones con animales, ¿no? Entonces, y luego sacrificarlos a sus dioses, pensando que así de pronto estaban honrando al dios de la fertilidad, ¿no? Y eso aquel entonces lo practicaba. Y hoy en día vemos que también, ¿no? Hay ciertas personas que de pronto su mente depravada hace que ellos practiquen este tipo de actos, ¿no? Entonces, quizás no es común dentro de nosotros, o no vemos casos, pero existe, ¿no? Entonces, Dios está en contra de todo tipo
en contra de todo tipo de perversión como esta, ¿no? Entonces, verso 17 dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y viere su desnudez, nuevamente hemos hablado ya de ver su desnudez, es acostarse con ella, y ella viere la suya, es cosa execrable. Y tú dices, ¿qué es execrable, no? Dice, eso es una desgracia condenable. Eso significa execrable, es una desgracia condenable. ¿Qué? Que un hombre se acueste con su hermana, con la hija de su padre o la hija de su madre. Y esto es lo que hizo uno de los hijos de David, pues, para con su hermana, ¿no? Entonces, y a raíz de eso otro hijo cobró venganza y mató a su hermano, y a raíz de eso este hijo se rebeló contra el mismo David y persiguió a mismo David para matar a su propio padre. No lo logró hacer. Uno de los generales de David termina matando a este hermano o a este hijo de David, ¿no? Entonces vemos que la familia de David terminó pero mal, ¿no? Y bueno, todo como consecuencia de lo que David en algún momento cometió, el famoso adulterio con Betsabé, ¿no? Dios le dijo, mi espada no se apartará de tu casa. Y ciertamente su familia terminó en una guerra civil entre ellos a causa de abusos y todo lo demás, ¿no? Entonces sus propias esposas, dice, fueron abusadas en medio de la plaza frente a todo el pueblo. Tantas cosas ocurrieron en torno a la vida de David como consecuencia de su pecado, ¿no? Y ciertamente Dios lo perdonó, pero vinieron consecuencias drásticas a su hogar, ¿no? Entonces, eso es perversión, ¿no? Entonces, ciertamente Dios está anticipando a su pueblo de todo este tipo de perversión, ¿no? Entonces está diciendo, esto es una desgracia condenable, ¿no? Es execrable. O sea, no concibe, ¿no? O sea, de que de pronto un varón se acueste con su hermana o con la hija de su madre, su padre, ¿no? Dice, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Dice, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará, dice, ¿no? Entonces, bueno, y si era una desgracia, definitivamente, ¿no? Era una desgracia también para la que terminaba siendo abusada de alguna manera, ¿no? Pero bueno, aún este pecado Dios lo puede perdonar. Definitivamente yo creo que Dios puede perdonar todo tipo de pecado, ¿no? O sea, a excepción de la blasfemia, que en algún momento lo hemos hablado, ¿no? Pero aún estos pecados Dios puede perdonar y a veces a nosotros nos parece injusto y decimos, y la víctima, eh, ciertamente Jesús en la cruz perdona los pecados del ser humano, pero también dice que en la cruz, en sus llagas hemos sido curados, ¿no? En sus llagas hemos sido sanados. Yo creo que también las víctimas de este tipo de actos también pueden ser restauradas en el Señor, ¿no? Entonces, todo eso solamente puede ser comprendida en la cruz de Cristo, cuando Él fue y cargó por cada uno de nuestros pecados, ¿no? Por cada una de nuestras maldades y, entregó su vida por nosotros, ¿no? Pero en este caso específico era consentido, ¿no? Era como que de pronto no necesariamente, yo lo decía eso por lo que ocurrió en la familia de David, ¿no? Pero en el caso del verso 17, en ningún momento vemos de que de pronto era un abuso, sino era un consentimiento, ¿no? Entonces todos eran ejecutados, por así decirlo, ¿correcto? Verso 18 dice, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, no, menstruosa, y no dice monstruosa, por si acaso, dice menstruosa, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, dice, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Ciertamente esto también ya lo habíamos visto en el capítulo 18, como es que el Señor anticipa de que cuando la mujer estaba en su periodo de menstruación, no debía de acostarse con su esposo, ¿no? Porque era ceremonialmente ella estaba siendo impura, ya que la sangre en el contexto del pueblo de Israel, la sangre había sido consagrado, tenía un simbolismo básicamente de vida, ¿no? Dice la vida de la carne estaba en la sangre, ciertamente de vida, y otro que la sangre había sido consagrado para el tabernáculo, ¿no? Para como muestra del pago por nuestros pecados, la expiación de nuestros pecados. Entonces, Dios lo había de alguna manera consagrado la sangre de un animal y todo tipo de sangre en el sentido de que era uso exclusivo para el tabernáculo. Entonces, tú no podías comer y tampoco podían tener intimidades cuando la mujer está en sus tiempos de periodo, ¿no? Entonces, y ciertamente aquí vemos la sentencia, ¿correcto? Vemos la sentencia en el sentido de que
ambos serán cortados de entre su pueblo. Pero es interesante que aquí no está hablando de pena de muerte, sino cortados de entre su pueblo, es decir, que los que cometían este tipo de actos o los que transgredían, simplemente lo que hacían era expulsarlos, ¿no? De la familia, expulsarlos dentro del pueblo, ¿no? Entonces, esa era la sanción, no era matarlos como los casos anteriores, ¿no? Verso 19, vamos a seguir avanzando, dice, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque el descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Y esto es prácticamente no debes de acostarte con tu tía, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? O sea, también está prohibiendo. Verso 20 dice, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán y morirán sin hijos. Y aquí está hablando con la mujer del hermano de su padre, también nuevamente con su tía, pero es una tía política, por así decirlo, ¿no? De la hermana de su padre, ¿no? Entonces, bien, dice, su pecado llevarán y morirán sin hijos. Verso 21, y el que tomare la mujer de su hermano, dice, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Es decir, el hecho de acostarse con la mujer de su hermano, no está hablando prójimo, que venía a ser uno más del pueblo, no, eso era adulterio, aquí está hablando literalmente de un hermano de sangre, no. No podía acostarse dice, con la mujer de su hermano, porque de lo contrario comete inmundicia, es como acostarse con su hermano. Recuerda que Génesis dice que son una sola carne, ¿no? Entonces, vemos que siempre las relaciones sexuales estaba dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, definitivamente Dios no está permitiendo este tipo de actos. Y en ambos, en los dos últimos versículos, has leído algo interesante, donde dice, morirán sin hijos. El otro dice, sin hijos serán, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Eh, la verdad, o sea, lo que se cree según las tradiciones es que Dios castigaba a estas personas que cometían este tipo de acto con una esterilidad perpetua, ¿no? Es decir, no podían tener hijos. Es por eso que muchos la esterilidad lo veían como causa de pecado, ¿no? Entonces, según las tradiciones, las interpretaciones de la ley, se dice que estas personas que cometían estos actos, de alguna manera eran castigados por Dios con una esterilidad, ¿no? No todo estéril, vuelvo a recordar, no todo estéril, este, es de pronto porque ha cometido este tipo de pecado, sino que el que cometía este tipo de pecado se quedaba estéril y moría sin hijos, en el sentido de que simplemente se quedaba sin, ¿cómo se podría decir? Sin descendencia, ¿no? Y recordemos para el contexto de Levítico, para el contexto de Israel, el tener descendencia era tener de alguna manera tu seguro de vida, porque quien veía por los padres eran los hijos. Por eso que cuando las viudas de alguna manera moría el varón, teniendo los hijos todavía menores de edad, venían a ser carga para la sociedad, porque en aquel entonces el que proveía para la casa era el varón, ¿no? Entonces, si mueres sin hijos, ahora te quedas prácticamente anciano, sin hijos, ¿quién va a ver por ti, no? Entonces, era como una especie de consecuencia de los malos actos que has cometido, ¿no? Entonces, básicamente radicaba en eso, ¿no? Del verso 22 al 26 vamos a ver eh, un resumen y un llamado a la santidad. Mira lo que dice el 22. Guardad pues todos mis estatutos. Y te va a parecer repetitivo esto porque ya lo ha dicho anteriormente. Y lo vuelve a decir, dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Y es interesante, ¿no? Le hemos explicado ya la palabra guardad. La palabra guardad es atesorar, ¿no? Atesorar. No es un guardar de donde, no sé si tú llegas a casa y guardas tu celular. Sí, lo guardamos, ¿no? Lo ponemos sobre algún lugar y bueno, ¿no? O llegas a casa y no sabes dónde pusiste la llave, ¿no? Por ahí lo guardé, pero ¿de qué manera guardarías si de pronto te encargan $3,000, ¿no? Hemos subido un poco más. Le pasado el ejemplo fue 2,000, pero ahora es $3,000, ¿te imaginas? No es que llegas y lo pones por cualquier lugar, ¿no es cierto? Eso lo vas a guardar de tal manera porque para ti es algo valioso, ¿no? Ese sentido tiene esta palabra guardar, atesorar, guardar de tal manera, ¿no? Que no se te olvida dónde lo guardaste. No es como el boleto de pasaje que lo guardé, pero no sé dónde está, ¿no? Y viene el cobrador y le dices,
Sí te pagué, pero dice su boleto, no sé, pero lo guardé, ¿no? No es así, sino este guardar es atesorar de tal manera, ¿no? Guardarlo en lo profundo de mi corazón, en mi mente, ¿no? Incluso ellos esto lo entendían como escribir estos mandamientos o escribir los preceptos de Dios en sus dinteles, en sus paredes, ¿no? De tal manera que constantemente lo estaban recordando. Entonces dice, guardad todos mis estatutos, atesora sus estatutos, todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. No solamente estaba en atesorar sus estatutos, sino en ponerlos por obra. Esto en el Nuevo Testamento, Santiago lo dice de otra manera. No solamente siendo oidores, dice Santiago, sino siendo hacedores. Eso se llama evangelio práctico, en el día a día, practicando lo que aprendes, practicando lo que memorizas, practicando lo que el Señor te muestra estudio tras estudio, viviéndolo. Y básicamente le está diciendo eso a su pueblo y también nos dice a nosotros esta noche, ¿no? ¿Cuánto hemos aprendido de parte de Dios durante este tiempo de cristiano que tenemos? Oyendo un poquito más acá nada más, para no recordar quizás, tengo 15 años de cristiano, podría decir, ¿no? Ya, para no irnos tan lejos, ¿cuánto hemos aprendido de parte de Dios en esta temporada Zoom que hemos tenido durante la pandemia? Quizás ya nos vamos para 2 años, año 8 meses a lo mejor, y hemos estudiado diversos libros de la Biblia. Hemos estudiado Judas, hemos estudiado Éxodo, hemos terminado de estudiar Hechos, hemos terminado de estudiar Génesis, estamos estudiando el Levítico, ahora hemos comenzado con Romanos y hemos estudiado otro tipo de series más. Quizás no te acuerdas intelectualmente todo, ¿no? Así, no te acuerdas todo, pero la pregunta es, ¿cuánto de lo que el Señor te ha mostrado, reunión tras reunión, prédica tras prédica, estudio tras estudio, lo estás poniendo en práctica? O lo estamos poniendo en práctica, y me pongo en el mismo saco, ¿no? ¿Cuánto de lo que venimos aprendiendo de Dios lo estamos poniendo en práctica? O de pronto el Señor nos dice, te tengo que volver a enseñar lo mismo porque no lo pones en práctica. Eso explica por qué de pronto la Biblia nos habla de cristianos maduros y de cristianos carnales o inmaduros. Eso nos explica por qué la Biblia nos habla de bebés espirituales y de cristianos maduros. Eso explica. Porque todos pueden oír la misma palabra, pero la diferencia va a estar en quienes lo ponen por obra, en quienes lo obedecen, en quienes lo practican. Y eso es lo que dice Santiago, no siendo solamente oidores, sino hacedores. Entonces yo te animo esta noche, atesora la palabra de Dios, atesora sus ordenanzas y ponlos por obra, ponlos por práctica. Es la única manera en la que lo vamos a volver rema en nuestra vida. No solamente decir, ya me lo aprendí de memoria, sino lo vamos a volver rema en nuestra vida, en nuestro día a día. Y eso se va a notar, no porque de pronto te recites el libro de Levítico de memoria y sepas en qué capítulo está tal tema, sino se va a notar en tu diario vivir, en el día a día. ¿Correcto? Dice, y mira lo que continúa diciendo el verso 22, dice, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. ¿Y qué quiere decir esto? Más adelante voy a explicar, o lo vamos a leer, verso 23, para poder entender esta última parte del verso 22. Dice, el verso 23 dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros. Y lo que le está diciendo es, vive conforme mis estatutos, mas no como viven esas naciones que en ese momento se encontraban, ¿dónde? En Canaán. Dice, ¿no? A ellos, dice, los va a echar, los va a sacar, los va a expulsar o los va a vomitar, como está diciendo. A ellos los va a sacar. Dice, ¿por qué los va a sacar a estas naciones? Estas naciones no eran víctimas, no eran, oh, pobrecitos, los israelitas han ido y están invadiendo pueblo ajeno. Recuerda, la tierra es de Dios. Dios está trayendo justicia a estos pueblos a través de Israel por la abominación que hacían estos pueblos. Y mira lo que dice el verso 23. Porque ellos hicieron todas estas cosas, todo lo que le ha dicho a su pueblo que no haga,
el acostarse con la tía, el acostarse con la suegra, el adulterar, el bestialismo, la zoofilia, ¿cómo se podría llamar? El adulterio, la idolatría, todo eso hacían esos pueblos. Y Dios dice los va a expulsar a esos pueblos, los va a sacar de ese pueblo donde fluye leche y miel, ciertamente, porque han hecho abominación. Entonces, estos pueblos a quienes Dios iba a desterrar no eran víctimas, sino estaban siendo juzgados por Dios. Pero Dios le está diciendo ahora a su pueblo, yo los voy a llevar a ese lugar donde fluye leche y miel, pero ¿sabes qué? Cuidadito que a ustedes también los vomito. Cuidadito que adopten esas costumbres, porque también los voy a vomitar. Y ciertamente la historia nos narra que años más adelante, cientos de años más adelante, a través después de Salomón, bueno, después el hijo de Salomón, Jeroboam, de ahí en adelante el pueblo, comenzando desde el rey hasta el último de los esclavos, comenzaron a practicar este tipo de idolatría, a practicar este tipo de actos. Y ciertamente Dios usa dos imperios, al imperio asirio y al imperio babilónico, para desterrar a su pueblo. Y dice, y la tierra descansó. Eso explica cómo Dios trae juicio y cumple lo que les anticipó. Pero no es que Dios trae juicio por traer, Dios les anticipó desde este momento. Desde antes de introducirlo les anticipó. Y aún estando ahí, Dios levantó profetas para decirle, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, conviértanse. Y Ezequiel, cuando leemos en los devocionales, es claro, ¿no? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Esto no agrada a Dios, dice Jehová. Y el pueblo dice, no se arrepintió. No quiso volver a Dios. Quiso seguir viviendo conforme su propia concupiscencia. Y finalmente vino juicio de parte de Dios y fue un juicio duro. Su pueblo fue cortado y fue llevado por un imperio, esclavos por 70 años nuevamente. Tuvo que pasar una nueva generación, esa es la que regresó, con Nehemías, Zorobabel, Esdras, ¿no? Y parte de eso hablaremos mucho más adelante. Pero vemos que Dios es un Dios de gracia, pero es un Dios justo, es un Dios que cumple lo que dice y ciertamente lo hizo con su pueblo. Y eso sirve como precedente para nosotros decir, si Dios eso hizo con su pueblo, el pueblo que tenía la ley, el pueblo que tenía el tabernáculo, nosotros hoy tenemos a Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. Y no debemos decir, entonces no nos va a pasar nada. No, no, por lo contrario decimos, con mayor razón deberíamos de valorar la gracia de Dios. Con mayor razón deberíamos de valorar su gracia. Y su gracia debe llevarnos a vivir vidas santas, apartadas del pecado. Verso 24, mira lo que dice. Pero vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, dice, ¿te da cuenta? Tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Y le está diciendo, no le estás diciendo, mira, Dios le está diciendo, yo les voy a dar esta tierra, yo vuestro Dios, yo que me he hecho su Dios, y los he apartado de los pueblos. Y le está diciendo en dos sentidos, los ha apartado de Egipto, pero previo a eso, en Abraham, cientos de años atrás, los ha apartado de la idolatría, cuando Dios, Esteban dice, cuando el Dios de la gloria llamó a Abraham en su gracia, cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en un lugar de idolatría. Dios lo apartó, lo llamó a Abraham. Lo único que hizo Abraham fue creerle a Dios y lo sacó. Y le prometió esta tierra, le prometió llevarlo y ser una nación. Y ahora Dios está cumpliendo, le está diciendo, yo te he apartado de los pueblos, yo te he apartado de la idolatría en Abraham, te he apartado de Egipto y te estoy llevando a esta tierra. Pero por favor, no vivas como ellos viven. Te he apartado para que seas un pueblo santo. Lo mismo ha ocurrido con nosotros. Ninguno de nosotros de pronto ganó el derecho de decir soy hijo de Dios. Ninguno de nosotros se ganó el derecho de decir soy miembro del cuerpo de Cristo.
ninguno de nosotros se ganó el derecho de decir, ahora soy de la iglesia de Dios. Ninguno de nosotros se ganó ese derecho. Dios nos apartó de nuestros pecados. El libro de Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo amado. Juan 1:12, si no me equivoco, dice que y a los que le recibieron, los que creyeron en Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 2:10 dice, ¿no? Que hechura suya somos en Cristo Señor nuestro. Según de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso lo ha hecho Dios. Y Dios no dijo, ¿sabes qué? Voy a decir un nombre, Anderson, como eres santo, tú eres el convocado, te voy a llamar para mi iglesia. ¿Sabes qué, Alexander? Como tú eres santo, o te portas bien y eres santo, para llamarte y seas mi hijo. No dice eso Dios. Dios te llamó cuando estábamos en las tinieblas, cuando estábamos viviendo bajo nuestra propia concupiscencia. Él nos ha llamado en gracia, en Cristo. Lo único que hemos hecho es creerle. Pero ¿sabes qué nos dice ahora? Te llamado en gracia, pero sed santo, porque yo soy santo. Vive conforme mi santidad. Pero sed santo, porque mi Espíritu Santo vive en ti, en tu cuerpo. Tú eres mi templo. De tal manera que nuestro vivir ya no es para alcanzar algo, sino porque somos alguien en Cristo. Porque Cristo nos ha hecho ese alguien. Cristo nos ha hecho ese hijo de Dios, esa hechura suya, esa nación santa. Él es el que nos ha apartado y ahora por eso nos dice, sed santos. Verso 25, volviendo a Levíticos, dice, a Levítico. Por tanto, dice, vosotros haréis la diferencia. Y esta es la palabra clave en este capítulo. Lo que Dios está diciendo a su pueblo, ustedes tienen que hacer la diferencia, tienen que ser distinto a esos pueblos, diferente a Egipto, diferente a Canaán. Dice. Vosotros haréis, dice, diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Desde los detalles más pequeños, ustedes tienen que ser distintos. Y no contaminéis vuestra persona con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales he apartado por inmundos. Verso 26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. El santo de Israel, el que está apartado de todo tipo de pecado, el que es diferente a todos esos dioses paganos, ha llamado a ese pueblo y le está diciendo, sean santos porque yo soy santo. Dice, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Le está diciendo, sean santos porque ya son míos, porque son mi pueblo. No le está diciendo, sean santos para que sean mi pueblo. Le está diciendo, sean santos porque son mi pueblo. Y ese es el clamor hoy de Dios para con nosotros. Su iglesia dice, iglesia, sé santo, porque yo te he santificado, porque eres mi iglesia. La iglesia es llamada a ser santo y no a cantar canciones bonitas, nuevamente, sino en todo sentido, en el día a día, en el trabajo, en la casa, en nuestras relaciones personales. Pablo lo dice de otra manera, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ya ninguna. Pablo lo dice de otra manera, no os conforméis a este siglo, a la forma de vivir de este mundo, sino que debemos de renovar nuestra manera de pensar por la palabra de Dios. Pedro lo va a decir de esta manera, y mira, y Pedro va a citar este pasaje levítico. Pedro 1, 9, 12 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y aún estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y entonces, ¿para qué estamos en este mundo? Es la pregunta. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué estamos aquí? Para ser diferentes, para mostrar que somos gobernados por un Dios santo.
para mostrar que en Cristo hay transformación de vida, para hacer la luz en medio de las tinieblas, para hacer sal en la tierra, para sazonar. Los valores de nuestra sociedad está de picada. La forma como vive la gente, cómo valoran el matrimonio, cómo valoran a los hijos, cómo valoran a la familia, la identidad de género, entre comillas, está de picada. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por algo nos ha dejado el Señor aquí. ¿A través de quién va a mostrar su santidad a la sociedad? ¿No es a través de nosotros? ¿O enviará un ángel? Es a través de su iglesia. ¿A través de quién va a marcar la diferencia en tu centro de trabajo, en tu centro de estudios? ¿A través de quién las personas van a darse cuenta que hay un Dios santo? Si ellos basta con decir, no, todas las religiones llevan a Dios. Si ellos dicen, yo también creo en Dios, ¿creen realmente? ¿Conocen realmente que es un Dios santo? ¿Quién lo va a mostrar? Es la iglesia, tú y yo. Por eso que Pedro, nuevamente, mira en 1 Pedro 1, capítulo 1, versos 14 y 15, lo voy a leer, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia, dice. Cuando éramos ignorantes de estas cosas, cuando éramos ignorantes de la voluntad de Dios, cuando éramos ignorantes de la santidad de Dios, ciertamente nos conformamos conforme el deseo de nuestro corazón, pues, ¿no? Yo mando en mi vida, ¿no? O sea, ese era nuestro pensamiento. Dice verso 15, 1 Pedro capítulo 1, dice, sino como aquel que os llamó es santo, dice Pedro. Ahora ya no vivo conforme a mis propios deseos, sino conforme a la voluntad del que me llamó. Y el que me llamó, dice, es santo. Y sigue diciendo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, dice Pedro. Verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y por qué Pedro dice escrito está? Pero está diciendo, así como Dios le dijo en Levítico, le dijo a su pueblo que sea santo, sea diferente, no se amolde a las culturas cananeas ni de los egipcios, sino que viva, atesore, guarde sus estatutos. De la misma manera ahora Pedro le está diciendo al creyente, a la iglesia, igual tú, te dice, sed santo, porque ese mismo Dios santo es el que ahora te ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, mis hermanos, somos llamados a santidad. Y decíamos cuando iniciamos el estudio del libro de Levítico meses atrás, sed santos, llamados a ser santos. Y ahora vamos entendiendo qué se refiere a ser santos. Es el día a día, de manera práctica, en nuestra manera de vivir. Y Levítico termina diciendo lo siguiente, mira, este capítulo 20 dice, 27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, dice, os entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre serán sobre ellos. Entonces, y vuelve a tocarles que, ¿por qué? ¿Por qué les toca este versículo para cerrar todo? Porque todo lo que hemos visto lo hacían en un contexto de idolatría. Idolatría abierta para algún dios o idolatría en el que ellos mismos eran sus propios ídolos, donde sus pasiones tenían el primer lugar antes que Dios. Y eso los llevaba a cometer todo tipo de acto que Dios lo aborrece. Y hoy en día no necesitas tener una estatua delante de ti para hacerle desleal a Dios. Basta que tus propios deseos, tus propias pasiones estén sentados en el trono de tu corazón y Dios esté de acostado, suficiente para que te desvíes de los caminos de Dios. Pero siempre he dicho, asegúrate que el que esté sentado en el trono de tu corazón sea Dios antes que tus propios, antes que tu propia carne, antes que tus propias pasiones, antes que tú mismo, porque nosotros mismos a veces somos los que nos sentamos en ese trono que solo corresponde a Dios. ¿Qué tal si oramos ahí, mis hermanos? Padre, te doy gracias, Señor. Gracias esta noche por tu palabra. Es clara, es precisa, Señor, es dura, pero es como ese escáner, Señor, que de pronto escudriña lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Cada uno de nosotros pasamos por luchas, dificultades, Señor, pero tu palabra nos muestra, Señor, que somos llamados a ser santos porque tú eres un Dios santo, Señor. Ayúdanos a valorar tu gracia, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a valorar el hecho de ser salvos, de ser hijos tuyos, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, bendice tu iglesia y a cada uno de mis hermanos que han oído esta palabra, Señor, que pueda calar en lo profundo de su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les dejo con Keila.